Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bendito eres, Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Alabado sea Dios. Eh, Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el día que ha hecho el Señor y en Él nos gozaremos en este día hermoso. Quisiera en esta tarde pues saludarles en una manera especial a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos dando comienzo a nuestro segmento Blog Pensando en Voz Alta en esta tarde preciosa. Alabado sea Dios y espero que en este día frío todo esté bien en sus vidas. Quisiera pues pedirles, si no es molestia, que compartan el video para que así podamos en esta tarde preciosa pues eh, cada uno de ustedes pueda recibir, alabado sea Dios, de parte de Dios, la palabra que Dios tiene para con nosotros en esta tarde. Alabado sea Dios. En esta tarde preciosa, pues, vamos a dar comienzo al mensaje del día de hoy. Hoy vamos a tocar un tema eh, que yo diría que casi no se menciona o no se predica eh, en las iglesias, o no predicamos muchas veces nosotros los pastores. Pero es un tema muy importante porque lamentablemente dentro de la iglesia del Señor abunda mucho de esto que vamos a hablar en esta tarde preciosa. Alabado sea Dios. Por eso quisiera, porque en esta tarde prestemos atención a lo que el Señor quiere hablarnos a nuestras vidas. Bendito sea tu nombre.
Precioso tú eres, Jesús. Alabado sea Dios. Quisiera que leer antes de comenzar este tema en Números capítulo 12. Tal vez un pasaje que usted conoce, haya leído mucho, pero en él, alabado sea Dios, encierra un mensaje que es de mucha importancia para nosotros como iglesia en este tiempo. Eh, Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. El verso 1 del capítulo 12 de Números dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué la había tomado mujer cusita? Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y dice la Biblia: y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, les, alabado sea Dios, profeta de Jehová, eh, les apareceré en visión, en sueño, hablaré con él. No a mí, a mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, dice Jehová. Y el verso, ese mismo verso 12 dice: ¿por qué pues? Dios le pregunta: ¿no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Fíjese, hermano, yo le puse como tema a la reflexión de esta tarde el pecado de murmurar y sus consecuencias. Cuando estudiamos la Biblia sobre el tema del pecado, comenzamos a observar que la Biblia presenta dos formas o dos maneras en que se manifiesta el pecado. Fíjese que existe lo que se llama el pecado, que es parte de el sentir de la carne, pero también existe el pecado que no se ve, que es el pecado del alma. Y uno de los pecados del alma del cual vamos a hablar hoy es la murmuración. Oiga bien, hermano. Fíjese que antes de comenzar quisiera pues hablar un poco sobre lo que es la murmuración. O sea, ¿qué es la murmuración? No sé si usted sabe o entiende lo que es murmurar, lo que es chismear, lo que es calumniar. Pero la murmuración, traducido conforme al diccionario secular, cuando se habla de murmuración, se está hablando de una persona chismosa. Pero cuando vamos a la Biblia y lo buscamos en conforme al original, en la palabra hebrea, murmuración significa un difamador, un llevador de cuentos, hablar entre dientes manifestando queja o disgusto. También un murmurador se puede ver como alguien que habla mal de, alabado sea Dios, o a espaldas de otra persona. Y también murmuración lo encontramos también como alguien, alabado sea Dios, que junto a otra persona obtienen una conversación pero con prejuicio,
donde esa persona de la cual se está hablando no está presente. Eso se conoce como alabado sea Dios. También eh, la palabra que estábamos hablando ahorita, como una persona que está difamando a otra. Ahora, el mismo Santiago, hablando sobre este tema y hablándole a la iglesia, advierte y enseña que no debemos murmurar los unos de los otros. O sea que el cristiano que continuamente está murmurando o hablando entre dientes es una persona que siempre básicamente se está quejando por algo que no le gusta, por algo que se habló, por algo que se hizo. Ahora, la gente que vive quejándose detrás de la espalda del pastor o de los hermanos, o de su papá o de su mamá, se constituye en una persona murmuradora. Porque se está quejando. O sea, que la murmuración y la queja, alabado sea Dios, siempre van abrazados de la una de la otra. Ahora, el murmurador es una persona que provoca discordias, disensiones, pleitos, rencillas. O sea, la persona murmuradora es una persona que lamentablemente con su lengua provoca, alabado sea Dios, que haya contiendas, celos, envidia, división entre familias. O sea que estamos hablando de algo muy serio. Ahora, los creyentes maduros, los creyentes que han tenido o tienen una relación íntima con Dios, que han madurado, que han crecido espiritualmente, no murmuran. Porque entienden que la murmuración no es del espíritu, sino la murmuración es parte de las obras de la carne. Y es algo que Dios lo ve como pecado. Ahora, la madurez de la que estamos hablando aquí espiritual no se mide por el conocimiento, sino por tener una relación íntima con Dios. Fíjese que en Filipenses el apóstol Pablo, exhortando a la iglesia de Filipo, alabado sea Dios, le solta a la iglesia que todo lo que hagan, lo hagan sin murmuraciones y contiendas. O sea que este mensaje no es simplemente para la gente de afuera, porque normalmente la murmuración, el chisme, alabado sea Dios, la difamación son parte del mundo. Pero esto también está sucediendo dentro de la iglesia continuamente, mi hermano. O sea que por eso el apóstol dice que cuando hagamos algo para Dios, lo hagamos sin murmuración y sin contienda. O sea, el apóstol lo que está diciendo aquí, cuando usted haga algo para el Señor o para algún hermano, hágalo sin murmurar, o sea, sin quejarse. Escuche bien, y mucho más, y sin entrar en contienda con los demás. Por eso es que la Biblia dice en Santiago capítulo 1, verso 19, dice que todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír y tardo para hablar y tardo para airarse. O sea, que Dios desea que como iglesia, que como hijos de Dios, eh, estemos prestos más para oír que para hablar, que para airarnos. Mire mi hermano, mire, Dios es un Dios sabio. Es tan sabio que Dios hizo dos oídos. ¿Para qué? Para oír más. Dos ojos para ver más y una boca para hablar menos. Usted no se ha puesto a pensar o a imaginar si Dios le hubiera hecho dos bocas al hombre. ¿Qué problemas tendríamos, hermano? Es con una boca y mi hermano se enciende el infierno entero con el chisme, la murmuración y todo lo que sucede, hermano. Escuche bien. O sea que los creyentes maduros tienen dominio sobre su lengua. Escuche bien. Pero eso se logra con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, en 2 de Corintios capítulo 10, verso 5, el apóstol dice que nosotros
Hablemos menos y pensemos más. Hablemos menos y oigamos más. Por eso él dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, que lo que sale por nuestros labios primero se procesa en nuestra mente. Cada palabra ociosa, cada palabra de chisme, cada palabra de murmuración se procesa primero en el cerebro y luego sale por nuestros labios. Por eso es que la Biblia dice que el Señor dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Oiga bien, mi hermano. Hay varias características que nosotros como creyentes debemos observar, y no solamente observar, sino también, alabado sea Dios, eh, saber sobre lo que es la murmuración. Oiga bien. O sea que la murmuración, alabado sea Dios, tiene características. Y es importante que usted y yo, escuche bien, entendamos, alabado sea Dios, las características de lo que es la murmuración para poder identificar, escuche bien, alabado sea Dios, lo que realmente la Biblia habla sobre lo que es la murmuración. Oiga bien, hermano, porque es importante entender esto, porque si no lo comprendemos, muchas veces nosotros podemos entrar, escuche bien, en murmuración sin darnos cuenta. Por eso es importante que nosotros analicemos hoy con detenimiento, escuche bien, este tema. Alabado sea Dios. Porque si hay un pecado que se está manifestando dentro de la iglesia en este tiempo y se está dejando pasar por alto, porque para nosotros pecado es adulterar, hacer muchas cosas que son pecado y Dios las aborrece. Pero, alabado sea Dios, hay pecados del alma que se están dejando pasar por alto y están haciendo mucho daño dentro de la iglesia del Señor. Por eso es importante, alabado sea Dios, que comprendamos con mucho detalle lo que es la murmuración para poder identificarla, escuche bien, en cada uno de nosotros o dentro de la misma iglesia. Fíjese, la murmuración puede ser sobre un hecho falso, escuche bien, y si es sobre un hecho falso, se puede ver como una calumnia, se convierte en una calumnia. ¿Qué es calumniar? Calumniar es, alabado sea Dios, llevar algo que sucedió o algo que no ha sucedido, o que sucedió pero que se está presentando de una manera falsa para hacerle daño a una persona. Y eso se conoce como calumnia. ¿Sabe que la calumnia es un delito que se condena aquí en el mundo? Especialmente en Estados Unidos y en Puerto Rico. Por calumniar a una persona se puede coger hasta un año más de cárcel. O sea que el hombre entiende que la calumnia es destructiva, hace daño, destruye la reputación de las personas. O sea que cuando la murmuración se, se basa en un hecho falso, en algo que no sucedió, en algo que es mentira, se conoce como calumnia. Pero también puede ser un hecho verdadero, escuche bien, entonces se llama chisme. Oiga bien. Ahora, no se cuestiona aquí en ningún momento si se comunica, si lo que se está comunicando, si lo que se está hablando es cierto o es falso. No, aquí ese no es el hecho. Ese no es el punto. El punto aquí es que la murmuración es pecado y trae consecuencias. Escuche bien. O sea que no se está cuestionando si es verdad o no es verdad lo que se dijo. Lo que se está cuestionando aquí es, alabado sea Dios, que si lo que se habló, alabado sea Dios, se hizo con malicia, con el propósito de hacer daño, de destruir la vida de una persona o de una familia, o de un creyente o de un pastor. Escuche bien. ¿Sabe que si hay algo que nos parece mal a nosotros,
de alguna persona, de un hermano de la iglesia, del pastor o quien sea, ¿sabe qué es lo que debemos hacer? Hablarlo directamente con esa persona, reunirse con esa persona y poner encima de la mesa lo que ha sucedido, lo que se habló o lo que se hizo. Escuche bien. Pero lo que no debemos hacer es jamás comentarlo con otro, así sea una verdad, hermano. Oiga bien, porque muchas veces se comentan cosas de alguna persona que hizo esa persona, pero se hace con el propósito de qué? De hacerle daño, de destruirse su reputación, sea verdad o no sea verdad. Oiga bien. Ahora, cuando entramos en lo que leímos al principio de los hermanos de Moisés, o sea, Marta y Aarón, a ellos le parecía, escuche bien, que él se había equivocado. Oiga bien. Alabado sea Dios al casarse con una mujer madianita. O sea, que Marta y Aarón, en cierta manera, no le agradó que Moisés se casase con una mujer que no fuese hebrea. Pero ¿sabe qué? Hay algo más, hay algo más aquí que muchas veces no nos damos cuenta. Porque mire lo que dice la Biblia. Escuche bien. Cuando leemos, comenzamos a leer en Números capítulo 12. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa, escuche bien, de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer cusita. Escuche bien. Pero el verso 2 es donde encontramos la razón verdadera por la cual Marta y Aarón entraron en ese asunto. Mire lo que dice el verso 2. Y dieron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. No ha hablado también por nosotros. Y dice la Biblia que lo oyó Jehová. Escuche bien, hermano. El hecho de que Marta y Aarón hablaron mal contra Moisés porque se casó con una mujer cusita, realmente no era ese el asunto. No. Ellos utilizaron el casamiento de Moisés y la mujer cusita como un pretexto para sacar a la luz algo que había en su corazón. ¿Y sabe qué era lo que había en el corazón de Marta y Aarón? Y no realmente era que ellos no les gustó que se casasen Moisés y esa mujer. No, en ellos había celo. O sea que el celo lleva a la persona a sacar a la luz algún asunto, sea cierto, sea falso, para que como pretexto. Pero en realidad Marta y Aarón no estaban enojados o no le había gustado que él se casara con esa mujer. No, lo que realmente había en el corazón de Marta y Aarón, ¿sabe qué era? Tenían celo, tenían envidia de Moisés. Mire qué tremendo. O sea que el murmurador es una persona que está lleno de celo, de envidia. Porque Dios usa una persona, porque Dios le dio una posición a esa persona y a ellos no. Mire lo que ellos dicen en el verso 2 del capítulo 12 de Números. Y dijeron, o sea, sacaron lo que realmente había en su corazón por la boca. Solamente por Moisés ha hablado Jehová. No ha hablado también por nosotros. Y dice la Biblia que lo oyó Jehová. Oiga bien, hermano. Lo primero que vemos aquí, que la murmuración, la persona que murmura, muchas veces, la mayoría de las veces, es porque es envidiosa. Es porque, alabado sea Dios, se siente mal porque Dios usa a una persona, porque Dios puso en una posición a esa persona y a ellos no. Oiga bien, hermano, porque es importante que comprendamos con mucha claridad, alabado sea Dios, lo que en realidad había en el corazón de Marta y de Aarón. O sea, si hay algo que a nosotros nos parece mal, como que lo vemos que no está bien de alguien, o de algunas personas, o del pastor, o de quien sea, reunámonos,
Lo que tenemos que hacer es reunirnos con esas personas, no hablar de esas personas, no tratar de dañar la reputación de esas personas, muchas veces mencionando hechos que pueden ser verdad, pero se están haciendo con el propósito de dañar. Oiga bien, mire lo que dice la Biblia. O sea, que en este caso, Moisés, alabado sea Dios, Marta y Aarón utilizaron su matrimonio como un pretexto para sacar a la luz lo que había en su corazón. Oiga bien, mire lo que dice la Biblia, hermano. Dice, muchas veces la murmuración se convierte en un chisme que puede causar muchos estragos dentro de una iglesia, en el contorno de una familia. Por eso, alabado sea Dios, la Biblia dice que el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. O sea, que uno de los propósitos del chisme, de la murmuración y la difamación es destruir. En muchos casos, dividir la armonía en una familia, en una iglesia, en un matrimonio. Por eso dice que el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. O sea, aquí vemos dos cosas, que el chismoso, el murmurador, es una persona contenciosa, que le gusta, alabado sea Dios, destruir, dividir, romper el vínculo que hay en una familia, en una iglesia, en un matrimonio. Ese es uno de los propósitos destructivos, hermano. Oiga bien, ¿sabe que nuestro Señor llama a los chismosos corruptos? Mire cómo el Señor asocia el chisme, la murmuración con corrupción, con algo corrompido. Algo que está corrompido es porque está dañado, ya no tiene ningún uso, está destruido. O sea, mire lo que dice Jeremías capítulo 6, verso 28, hablando de los falsos profetas. ¿Sabe que los falsos profetas tienen la característica de ser murmuradores, chismosos, contenciosos? Mire lo que dice Jeremías en el capítulo 6, verso 28. Todos ellos son muy rebeldes. Una de las características de una persona murmuradora es que es rebelde, se rebela contra la verdad, se rebela contra el plan de Dios, se rebela contra lo que Dios está haciendo. Dice, y andan sembrando calumnias, o sea, mentiras. Oiga bien, la calumnia es una mentira con el propósito de hacer daño, de matar reputaciones, de matar hogares, de matar matrimonios, de matar iglesias. Oiga bien. Y dice, sean de bronce o de hierro, todos son corruptos. Eso lo dice Jeremías 6:28. Aquí Jeremías está hablando de los falsos profetas, pero también eso incluye a personas que se dedican a esto dentro de la iglesia, porque este mensaje es para la iglesia, este mensaje en el mundo esto es normal, pero en la iglesia se supone que esto no suceda. Oiga bien. Ahora, la murmuración tiene otros motivos. Además de hacer daño, de destruir, de corromper, de dividir. Y muchas veces los que murmuran, ¿sabe qué? Quieren aparentar que están preocupados por algo que está pasando en el matrimonio de fulano de tal, que está pasando en la iglesia, que está pasando en un lugar. No. El murmurador es una persona hipócrita. Aparenta lo que no es. Muchas veces trae ciertos temas que están aconteciendo dentro de la iglesia o en una familia, no con el propósito de edificar, sino para destruir. O sea que muchas veces la murmuración se presenta como algo
como la persona murmuradora se presenta como alguien que está preocupada por un problema, una situación que está surgiendo. Escuche bien. O sea que el murmurador utiliza hechos, situaciones que están aconteciendo, pero lo hacen, alabado sea Dios, para en cierta manera eh, presentarse como alguien que está preocupado por eso. Pero lo que está buscando es información para acabar de destruir lo que se está destruyendo. No para edificar, sino para destruir. O sea que Marta y Aarón tenían celos de Moisés. Escuche bien, Marta y Aarón eran hermanos de Moisés. O sea que la murmuración, los celos, la envidia, la contienda, está aún dentro de la familia. Esto es un espíritu que se mete en todo lugar, hermano, con el propósito de destruir. Oiga bien, o sea que Marta y Aarón tenían celos de Moisés y por esa razón, alabado sea Dios, preguntaban por qué pareciera que era el favorito del Señor. O sea, ellos veían a Moisés como que el Señor lo veía a él como el mimado, como el favorito. Mire, Dios no tiene nietos. Dios no tiene cristianos favoritos. Para Él todos somos iguales. Tanto el que predica, el que profetiza, tanto el que limpia el templo, para Él son iguales. En Dios no hay preferencia. Pero ellos veían como que Moisés tenía, como que Dios tenía preferencia con Moisés. No, no es así. Pero estaban llenos de envidia, hermano. Ahora, porque Dios lo había escogido para ser el líder y ellos se sentían también que tenían derecho. Mire qué terrible. A veces la persona que está envidiosa, que es murmuradora, no puede ver que también es un líder. Pero ellos querían, no se conformaron con ser líderes, sino que querían tener también el liderazgo de Moisés. Lo querían acaparar todo. Así hay gente en la iglesia, hermano, que lo quieren todo. No se conforman con lo que Dios puso en sus manos. No. Mira que ese principio es un principio satánico, porque Satanás no se conformó con la posición que tenía. Él quería irse por encima de Dios. Y el que hace eso, el que practica eso, está haciendo la obra de Satanás. Es lamentable, pero es la verdad, hermano. Confórmese con lo que Dios le dio. Si usted quiere que Dios le dé más, si usted quiere que Dios lo lleve a otro nivel, busque a Dios. Haga bien lo que Dios puso en sus manos, porque la Biblia dice que si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos va a poner Dios. Ahora, ¿sabe que Dios dice y enseña en su palabra que los que murmuran solo buscan, escuche bien, satisfacer sus propios intereses? La persona que murmura pues, en la iglesia está buscando satisfacer sus propios intereses. No está, alabado sea Dios, con ese propósito de ayudar a otros para que crezcan. No, a ellos no les importa eso, ellos quieren lo de ellos. Mire lo que dice la Biblia en Judas 16. Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. O sea que el murmurador anda conforme a sus propios deseos. Tienen Dios le ha dado cosas, pero ellos quieren, además de esas cosas, quieren lo que Dios le ha dado a otro. Y buscan, alabado sea Dios siempre, alabado sea Dios, sus propios deseos. Oiga bien, ahora, las consecuencias de la murmuración son nefastas, hermano. Son destructivas. O sea que la murmuración atrae el castigo de Dios. Todo pecado tiene consecuencias.
En este caso, el pecado de la murmuración, del chisme y la difamación tiene unas consecuencias nefastas, destructivas. Oiga bien, miren lo que sucedió aquí. Lo primero que vemos es, alabado sea Dios, que Dios utilizó esto para dividir la acción de Marta y Aarón en tres partes. La primera de ellas, Dios oyó. Oiga, mi hermano, Dios oye todo. Dios oye hasta el silencio. Dios oye hasta el silencio, hermano. Lo que usted no dice con sus labios, Dios lo oye. Porque la Biblia dice que aún la palabra no ha salido de nuestros labios y ya Dios la sabe. Oiga bien. O sea que Dios oyó, Dios oye. Nos podemos esconder debajo de la tierra, nos podemos esconder donde sea y Dios nos va a escuchar. Tal vez el vecino no te escuche, tal vez el pastor no te escuche, tal vez el hermano no te escuche, pero Dios te va a escuchar. Lo segundo que hizo Dios, Dios los amonestó. Dios amonesta. Dios no pasa mano. Dios nos ama. Pero cuando hacemos algo malo nos amonesta. Oiga bien. Y lo tercero que hizo Dios, las consecuencias, el castigo. O sea, que primeramente Dios oyó. O sea, que los que murmuran, calumnian y chismean deben saber, escuche bien, que antes que los escuchen los hombres, Dios los escucha. Lo que el vecino no escucha, Dios lo escucha. Lo que la persona que usted está murmurando de ella no escucha, Dios lo está escuchando. Por eso Dios defendió a Moisés. Oiga bien. Dios, antes que Moisés supiera que sus hermanos estaban murmurando en contra de él, ya Dios lo había escuchado. Y cuando Dios escucha algo que no le agrada, Dios amonesta. ¿Sabe lo que hizo Dios? Dice que los llamó a los tres, los reunió a los tres, porque Dios no hace las cosas a media. Dios quiere que todo se resuelva y que no haya duda. Dios llamó tanto a Moisés y a Aarón y a María. Tenemos que tener cuidado, hermano. Pues no sabemos cuándo Dios nos va a llamar a capítulo. Y Él lo hace. Hay cosas. Mira, nada se le escapa a Dios. No hay nada que se escape de la presencia de Dios. Dios conoce todas las cosas. Aún lo que no ha acontecido, ya Dios lo sabe. Aún lo que usted y yo pensamos y lo que vamos a hablar, Dios lo sabe. Oiga bien. ¿Sabe que Dios se enoja? Cuando las cosas están mal, cuando se hacen cosas indebidas, cuando se peca, cuando sabiendo que lo que estamos haciendo está mal, lo hacemos. Dios se enoja. Dice la Biblia que la ira de Dios se encendió, o sea, la murmuración, el chisme y la calumnia encienden la ira de Dios. Oiga bien, y dice que la ira se encendió contra Marta y Aarón. O sea que la ira de Dios no es solamente para los de allá afuera, también muchas veces Dios se aira con su pueblo. Así como se airó con su pueblo en el desierto por desobediente, porque no se sometieron a su plan. Y dice la Biblia que ninguno de los que salió de Egipto entraron a la tierra prometida, porque Dios se airó con ellos. Es más, la Biblia dice que el Espíritu peleó con ellos. Si una de las cosas que Israel hizo en el desierto fue murmurar contra el líder, y el que murmura contra el líder, murmura contra Dios. Oiga bien. Fíjese, hermano. Dios lo llamó a capítulo. A los tres.
Hasta el que no hizo nada, Dios lo llamó a capítulo, que fue a Moisés. Escuche bien. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre la murmuración? Lo primero que dice la Biblia sobre la murmuración lo encontramos en Romanos capítulo 1, verso 28, y dice que los murmuradores tienen una mente reprobada. Son reprobados. Dios los rechaza. Hubieron unos personajes en el desierto que murmuraron contra Moisés. Difamaron a Moisés y se rebelaron contra Moisés y la tierra se los tragó. Fue a Coré y a las personas que estuvieron con Coré. O sea que Dios los reprueba a los murmuradores. Mire lo que dice, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y el 29 dice, y estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contienda, engaño, malignidades, murmuraciones. O sea que Dios, alabado sea Dios, reprueba. O sea, Dios desecha a las personas que tienen una mente murmuradora. Pero también Dios, hay algo que a veces suena fuerte, pero son cosas que están en la Biblia y que no se pueden negar. Los murmuradores serán destruidos por Dios si no se arrepienten. Mire lo que dice 1 Corintios 10:10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. O sea, que el pueblo de Israel experimentó lo que es las consecuencias de la murmuración. Fueron destruidos por el destructor. Eso está en 1 Corintios 10:10, por si usted lo duda. Vaya a la Biblia. O sea, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. O sea, aquí Dios está hablando del pueblo de Israel en el desierto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Perecieron por el destructor. El destructor no es el diablo. Esto es algo que alguien que Dios utilizó para destruir al que tiene la boca muy ligera, al que tiene la lengua fuera de control. Oiga bien. Mire lo que dice Salmo 101, verso 5 sobre eso. Al que solapadamente, o sea, al que lo hace a propósito, sabiendo que lo que está haciendo está mal, dice, infama a su prójimo, yo, ese es Dios hablando, lo destruiré. No sufriré al de ojos alternos, escuche bien, y de corazón vanidoso. O sea, que esto es palabra de Dios. Esto no es palabra mía, esto no me lo inventé yo, esto es Biblia. Porque no es lo mismo usted hablar de un tema sin utilizar la Biblia que hablar de un tema utilizando la Biblia, porque la Biblia es el testigo de lo que se está hablando, es verdad. Dice el Salmo 101, verso 5, al que solapadamente infama a su prójimo. La palabra infamar aquí es hacerle daño, calumniarlo, murmurar contra él, hablar mal de él. Dice, yo, dice Jehová, lo destruiré. No sufriré al de ojos alternos y de corazón vanidoso. Otra cosa que sucede aquí sobre los que murmuran y no saben que están haciendo eso. Es que el que murmura contra su hermano, murmura contra Dios. O sea, que el que habla mal del pastor, que el que difama al pastor, el que difama al hermanito, el que difama a la hermanita, está difamando y hablando mal de Dios. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, versos 11 y 12. Dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura
del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. O sea, en otras palabras, murmura a Dios y juzga a Dios. Porque la ley es de Dios. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. O sea, te constituye como alguien que está juzgando a alguien. Y el verso 12 dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? O sea, que la murmuración, el que murmura contra su vecino, contra su hermano, contra su pastor, contra el matrimonio, está murmurando contra Dios mismo. Se está levantando contra Dios mismo. Y la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El punto número 4. La murmuración contrista al Espíritu Santo. Mira, mi hermano, es imposible que el Espíritu Santo chismee, hable mal de otro, murmure de otro, levante calumnia, destruya familias. Esa no es la obra del Espíritu Santo. Se supone que un creyente que tenga el Espíritu Santo en su corazón no murmure, no hable mal de otro. Porque mire, déjeme decirle algo, tan mal está el que murmura como el que se sienta a escuchar la murmuración. Ese no es el Espíritu Santo, ese es el espíritu del diablo. Hay personas que hablan lengua, brincan y saltan y están llenos de contienda, de celo, de murmuración. Hablan mal de todo el mundo a escondida. Critican a las personas. De frente son una cosa y por detrás son otra. Y Dios ve eso. Y eso contrista al Espíritu Santo. Mira lo que dice la Biblia. Alabado sea Dios. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Y qué es lo que murmura el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que contrista, al Espíritu Santo? El verso 31 lo dice, quítesen de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. O sea, que el Espíritu Santo se contrista cuando se está moviendo esto dentro de la iglesia. Y el apóstol exhorta que rechacemos, desechemos esas cosas, que las saquemos de nuestras vidas. Que si alguien le llama para murmurar de otro, cuelgue del teléfono. Si alguien se sienta a su lado a murmurar de otro, váyese de ahí. No se ponga a escuchar, porque tanto peca el que habla como el que escucha. Los murmuradores son insensatos. Los murmuradores Dios los condena. Los murmuradores son creadores de contiendas, pero caerán en un juicio. Miren, mi hermano, los murmuradores, como dije ahorita, hace un ratito, son hipócritas, porque se hacen pasar por alguien que no son. Por frente son una cosa, te aman, te hablan, te abrazan y por detrás te destruyen con sus labios. Son hipócritas, son personas necias. Dios lo va a avergonzar tarde o temprano. La murmuración, el chisme y la difamación dañan la esencia de una iglesia, de una congregación. ¿Cuántas iglesias han sido destruidas con gente murmuradora, chismosa, difamadora, que hablaban lengua y brincaban y saltaban? Mire, hablar lengua y brincar y saltar no quiere decir que usted sea una persona madura y el Espíritu Santo se mueva en usted. Porque el Espíritu Santo rechaza, se aparta de una persona que cuando abre la boca no es para bendecir, sino para maldecir. Porque murmurar a un cristiano es maldecirlo, tratar de maldecirlo. Oiga bien. O sea que la murmuración, el chisme y la difamación dañan, escuche bien, la esencia de una congregación. O sea, los chismosos
quieren la atención sobre ellos nada más y sentirse apreciados. Son envidiosos porque ven que la gente se lleva contigo, te abrazan, te besan. Mira, ellos los besan, pero ellos no quieren, ellos quieren no solamente que los besen, quieren que los besos que le dan a usted, los abrazos que le dan a usted, se los den solamente a ellos. Son envidiosos, se enojan. Oiga bien, porque siempre quieren sentirse apreciados. O sea, esas personas no soportan ver a otros hermanos, escuche bien, que sean queridos por el pastor, por alguien. No, a ellos no les gusta eso. Eso es un comportamiento completamente errado, hermano. Son gente que viven de apariencia. No tienen santidad. No. O sea, mi hermano, ¿qué vamos a hacer con los murmuradores? Si en su entorno hay un murmurador, ¿qué va a hacer usted con el murmurador? Bueno, la Biblia dice, número uno, que debemos ignorarlos, no prestarle atención, no abrir el oído a lo que sale de su boca. Tenga cuidado a quien usted está escuchando. ¿Quién lo llama por teléfono para hablar mal de otro? Tenga cuidado, porque usted está pecando también, porque tiene prestando su oído para eso. Escuche bien. ¿O sabe que la murmuración crea crisis, división, contienda, celo, envidia, enojo? La murmuración destruye la reputación de muchas personas. La murmuración, alabado sea Dios, destruye familias, divide familias. La murmuración puede llevar a una persona, alabado sea Dios, a ir presa por causa de una mentira, de una calumnia. Así que mi hermano, en esta tarde, tenga cuidado, porque la murmuración es pecado y acarrea consecuencias nefastas. Cuídese, aléjese de las personas murmuradoras. Es más, si en su familia hay murmuradores, aléjese de ellas. Usted no está pecando con eso. Te amo, pero no puedo caminar contigo porque me vas a contaminar. Ni siquiera te voy a coger el teléfono, porque cada vez que me llama es para hablar mal de fulano, para hablar mal de papi y de mami. Tenga cuidado, hermano. Tal vez este mensaje haya sido un poco fuerte, pero es una realidad. Esto está aconteciendo dentro de la iglesia del Señor. Uno de los pecados que más abunda dentro de la iglesia es la murmuración, el chisme, la calumnia. Cogemos el teléfono y quemamos el barrio entero. Y después vamos a la iglesia a hablar lengua y a brincar y a saltar. Los hipócritas no entran al reino de los cielos, hermano. Así que Dios me los bendiga en esta tarde. Y espero que este mensaje haya sido de bendición. Por favor, compártalo.